Tal y como se ha expuesto en el vídeo anterior de este tema, cuando solo hay comunicación pública, es decir, no hay una reproducción previa, porque lo que hacemos es enlazar a un contenido accesible a través de Internet, aunque demos acceso al público, a los estudiantes, no siempre hacemos comunicación pública en sentido legal, es decir, en los términos y con el alcance del artículo 20 de la Ley de Propiedad Intelectual. Ello se explica por la interpretación jurisprudencial de este derecho de explotación cuando tiene lugar a través de Internet. Veámoslo. En efecto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 13 de febrero de 2014, en el asunto C-466/12 Svensson, y en el mismo sentido en su auto de 21 de octubre de 2014, en el asunto C-348/13 Westwater, procede a interpretar el alcance del artículo 3, apartado 1 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de mayo de 2001 relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, artículo que se refiere al derecho de comunicación pública y que ha sido traspuesto en el artículo 20 de la Ley de Propiedad Intelectual. Pues bien, el Tribunal entiende que esta disposición debe interpretarse en el sentido de que no constituye un acto de comunicación al público a los efectos de esta disposición la presentación en una página de Internet de enlaces sobre los que se puede pulsar y que conducen a obras que pueden consultarse libremente en otra página de Internet y que, dicho precepto, se opone a que un Estado miembro pueda proteger más ampliamente a los titulares de derechos de autor, estableciendo que el concepto de comunicación pública incluya más actos que los previstos en dicha disposición. Es decir, que solo hay comunicación pública si y alternativamente bien se emplea un modo técnico específico diferente del previamente utilizado, y entiéndase que no es modo técnico distinto el realizar un enlace HTML o framing, es decir, la transclusión del contenido, o bien se comunica a un público nuevo, debiendo entenderse por tal el público que no haya sido tomado en consideración por los titulares de los derechos de autor cuando realizan la comunicación inicial al público. Así, si se trata de un contenido en abierto, de acceso gratuito y sin restricciones, por ejemplo, un vídeo de YouTube, no hay público nuevo, pues todo el universo de usuarios de Internet puede acceder a dicho vídeo. De manera que realizar un enlace a la URL de un vídeo de YouTube de acceso abierto no es un acto de comunicación pública. Pero esta interpretación, por el propio concepto de público nuevo utilizado, dejaba una importante cuestión abierta. ¿Y qué pasa si el contenido accesible en Internet lo está en abierto, pero sin consentimiento del titular de los derechos sobre el mismo? Pues bien, esta cuestión ha sido respondida en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de septiembre de 2016 en el asunto C-160/15 GS Media, donde se ha establecido que, para dilucidar si el hecho de colocar en un sitio de Internet hipervínculos que remiten a obras protegidas, disponibles libremente en otro sitio de Internet sin la autorización del titular de los derechos de autor, constituye una comunicación al público en el sentido del artículo 3, apartado 1 de la Directiva 2001/29/CE, es preciso determinar si dichos vínculos son proporcionados sin ánimo de lucro por una persona que no conocía o no podía conocer razonablemente el carácter ilegal de la publicación de estas obras en el sitio de Internet, o si, por el contrario, los vínculos se proporcionan con ánimo de lucro, supuesto en el que debe presumirse tal conocimiento. Esto significa que, si el enlace se hace por persona que actúa de buena fe, es decir, que no sabe o no puede saber razonablemente que la obra ha sido hecha accesible en Internet sin la autorización del titular de los derechos de explotación, entonces no hay comunicación pública. Lo que se presume si dicha persona actúa sin ánimo de lucro, por ejemplo, un profesor en un curso del campus virtual de una asignatura de una titulación oficial.
Por el contrario, si el enlace se hace por persona que no actúa de buena fe, es decir, que sabe o debe saber que la obra ha sido hecha accesible en Internet sin autorización, así por ejemplo, porque esta persona recibe una advertencia del titular o porque esta persona procede a eludir las medidas de restricción de acceso, entonces hay comunicación pública, lo que se presume si dicha persona actúa con ánimo de lucro. Por ejemplo, como era el caso de la sentencia, la persona es una revista sensacionalista en formato electrónico que lo que busca es incrementar su número de visitas y lucrarse con ello. En definitiva, a este sujeto se le exige una mayor diligencia en la comprobación de la legalidad de la accesibilidad del contenido, por lo que se establece una presunción iuris tantum de que no actúa de buena fe. A modo de conclusiones, en el campus virtual siempre es mejor enlazar a Internet que copiar y colgar un contenido, pues normalmente dicho enlace no constituirá un acto de comunicación pública, por lo que no entraremos en conflicto con el titular de los derechos de explotación sobre ese contenido. Pero dicho enlace debe ser hecho a contenidos en abierto y que no den margen a pensar que se trata de contenidos que han sido hechos accesibles por la persona que no es el titular de los derechos de explotación y sin el consentimiento de dicho titular. Muchas gracias por su atención.